Bueno, lo anticipé, ¿no es cierto?, la posibilidad de escuchar al doctor Carlos Clark con un informe especial respecto del rol de Cristina en todo esto, porque hemos puesto el silencio de Cristina en el tema del coronavirus. ¿Qué está pasando ahí? ¿Hay una discusión política? ¿No está de acuerdo con cómo se maneja la situación? Bueno, te escuchamos. Así es, Alfredo, buenas noches. Después de escuchar al doctor Rubinstein y a Toti Flores, me parece todavía más extraño el silencio de Cristina Kirchner, porque es un momento político histórico de alguna manera, ¿no? La oposición replegándose y uniendo esfuerzos para que el oficialismo pueda gestionar y pueda hacer que esto sea lo más leve posible. Y cuando hablamos de gobierno, hablamos por supuesto del gobierno nacional, pero también y sobre todo de los gobiernos provinciales y de los municipios, Alfredo, de los municipios por supuesto grandes, pero también de los chicos, el esfuerzo que hacen los intendentes de los municipios chicos por hacerle saber a la gente que el drama es para todos, que puede, porque por ahí en los municipios chicos se maneja de otra manera y hay más confianza y acá no va a llegar. Todo ese esfuerzo que está haciendo la dirigencia política a nivel nacional me parece que pone de relieve todavía más el hecho de que Cristina Kirchner no esté hablando. ¿Qué hizo Cristina? Eligió ir a Cuba a estar con su hija, volver con su hija y por supuesto ya lo sabía antes de ir, ahora está en una cuarentena obligatoria que la va a tener hasta abril fuera de la política activa. Al principio Alberto intentó como decir, no, bueno, está integrada Cristina porque estamos hablando con ella, porque nos manejamos constantemente, tiene ella experiencia sobre la gripe A que me sirve. Lo hizo al principio y luego lo dejó de hacer. Me parece que tiene que ver con el hecho de que ya era insostenible, ¿no? Cristina estaba completamente en otra cuestión, no metida en esto que me parece muy bien definiste en la editorial como una guerra, ¿no? Una guerra contra el coronavirus que estamos haciendo todos desde aquí y desde todo el mundo. Bueno, ¿sabes cuándo es la última aparición de Cristina de manera activa? El 12 de marzo. 12 de marzo presidía ella el Senado por la ley que se aprobó finalmente de la reforma de las jubilaciones de privilegio. El día anterior se había declarado la pandemia. Sí. Cristina el día posterior habla en el Senado, luego nunca, desde ese momento de declaración de la pandemia, nunca hace una referencia directa a lo que tiene que ver con el coronavirus. Después de eso, solo habló a través de su Twitter, habló entre comillas, ¿no? Sí. Hizo una catarata de tweets desde Cuba y después, justamente hoy, esta tarde, hizo una referencia al 24 de marzo. Podemos ver alguno de los tweets, la catarata de tweets de Cristina. Casi todos eran elogiosos de Cuba. Sí, completamente. Bueno, esos son los primeros, ¿no? Eso lo escribe desde Cuba, ya estaba ya Cristina, marzo 2020. Es una catarata de 10 tweets para decir que va a volver con su hija. Bueno, una referencia personal que toca de costado, muy de costado. Sí, hay que cuidarse, una cosa así muy genérica. Y en la de hoy, de 24 de marzo, que es esa, que es con un video, se escucha la voz de Cristina, y otra vez hace referencia, pero de una manera colateral, diciendo, bueno, no podemos hacer la marcha por todo este tema del coronavirus, pero haciendo clara referencia a la marcha del 24 de marzo y no al tema que nos preocupa a todos hoy, que es el coronavirus. Cristina se fue el 16 de marzo a Cuba. Ya había varias decenas de contagiados, de positivos aquí de coronavirus en Argentina, y además sabía Cristina que iba a tener un problema para volver, porque ella fue en la aerolínea cubana de aviación. Y no estaba autorizado a volver nadie que no fuera de aerolíneas argentinas, es decir, Cristina sabía que tenía todavía el peligro de no volver. Hubo luego una excepción de 100 aviones que volvían, uno de esos fue el de Cristina Kirchner junto a Florencia. Pero el segundo problema que generó alrededor de esta vuelta de Cristina es que detrás de Cristina, varados en Cuba, quedaron 900 argentinos, Alfredo. Yo estoy en conexión a través de WhatsApp con muchos de ellos. Mira esta foto de argentinos varados en Cuba. Yo no sé si conoces el aeropuerto de Cuba. Es muy, pero muy precario. Apenas tiene algunas sillas. No hay ni siquiera dónde quedarse. Bueno, hoy todavía hay muchos argentinos que se contactan por WhatsApp y que dicen, bueno, encontré un hospedaje en algún lugar, el consulado está intentando ayudar como puede, es una desorganización absoluta, porque en Cuba también hay una restricción para circular y tienen que quedarse en algún lugar, no saben dónde. Bueno,
esos 900 argentinos se quedaban en Cuba mientras Cristina Fernández de Kirchner volvía junto a su hija. Bueno, no es un capricho, ¿no? No es algo que decimos nosotros, esto de que Cristina Fernández de Kirchner hizo de alguna manera mal en no hablar del coronavirus e irse de viaje. Hay una encuesta que salió publicada hace algunos días en Clarín, que es de CB Consultores, que dice lo siguiente, mira, para usted el viaje de Cristina Fernández de Kirchner a Cuba en este momento fue una buena decisión, 7,6, una mala decisión, casi el 70% de la gente dice que está en desacuerdo absolutamente con que Cristina se haya ido de viaje, sabiendo que a la vuelta iba a tener que hacer una cuarentena, que está cumpliendo aquí cerca nada más, en la casa de Florencia, en Constitución. Sí. El dato ahí es que hubo bastante hermetismo en la vuelta de Cristina, tanto que los fotógrafos que estaban apostados, porque sabían que una de las chances era la casa de Florencia, fueron corridos por la custodia para que no hubiese fotos del momento en que Cristina y Florencia Kirchner bajaran y se metieran en el departamento. Y con respecto a Florencia, decir que la situación judicial que tiene es bastante más benévola que cuando se fue a Cuba. Sobre todo porque los tiempos de la justicia han cambiado. Florencia Kirchner está complicada en dos cuestiones, en dos causas, que son OTESUR y los sauces, de las cuales por supuesto hemos hablado largo y tendido, sobre todo en este programa. Pero bueno, a ver si tenemos la primera de los sauces, la primera placa. Ahora Florencia, lo primero que va a tener que hacer, tras la feria esta obligatoria que tuvo la justicia, es presentarse con el pasaporte y presentar el último informe médico que ella presentaba normalmente en la Embajada Argentina en Cuba. Ahora lo tendrá que hacer en el Tribunal Oral Federal 5, que es donde tramitan ambas causas que tienen. Aquí en los sauces, sabemos, ¿no? Los sauces, la inmobiliaria, ella tiene el 22% de esta sociedad, que le alquilaba bienes a Lázaro Báez y a Cristóbal López. Básicamente, claro. Básicamente. Así que Florencia tiene el 22%. Así es, y está embargada por 100 millones de pesos. Pero ¿qué va a pasar con este juicio? Ya está la elevación a juicio oral, pero ¿qué pasó? En la justicia dijeron, bueno, vamos a peritar cada uno de los contratos de Lázaro Báez y de Cristóbal López, lo cual va a llevar un tiempo bastante prolongado. Es decir, que el juicio de los sauces va a empezar recién en el 2021. Ya estiraron el plazo 6 meses más, se dice, en la justicia con la feria y demás, ya es 2021. Claro. Y la otra causa que tiene Florencia Kirchner es OTESUR, este hotel sabemos que alquilaba Lázaro Báez y cuyas habitaciones estaban vacías. Ella y otros tantos, una veintena de imputados, están embargados por 800 millones de pesos, es decir, entre las dos causas, 900 millones de pesos de embargo para Florencia. En este caso es dueña del 50% de esta empresa y, como te decía, alquilaba habitaciones que sabemos, nunca se usaban, en una clara maniobra, lo dice la justicia, de lavado de dinero. El cálculo, esto es un cálculo de la justicia, entre las dos empresas la familia Kirchner habría lavado más de 120 millones de pesos.